al podcast de Latin American Perspectives. Yo soy Tomás Ocampo, el Outreach Coordinator de Latin American Perspectives. Hoy vamos a discutir el tema principal de la revista más reciente de LAP, en la edición 209, volumen 43 y número 4, El cambio climático en Latinoamérica. Aquí con nosotros está uno de los editores, Jorge Rojas Hernández. Jorge recibió su doctorado en sociología de la Universidad de Hannover en Alemania y investigaba las relaciones latinoamericanas y movimientos sociales en Latinoamérica. Él es un profesor en el Departamento de Sociología y vicerrector de Relaciones Institucionales, Vinculación con el Medio en la Universidad de Concepción, donde también es un investigador en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Buenos días, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Tomás, y gracias por esta entrevista. Voy a comenzar con una pregunta, nomás para que nuestra audiencia, ¿qué es lo que nuestra revista contiene? ¿Puede brevemente resumir para nuestra audiencia esos temas principales en la revista? Muy bien, este número especial de la revista, de esta prestigiosa revista, trata del tema de los impactos macro, en términos generales, del cambio climático en América Latina, pero también de los impactos micro en las localidades. O sea, hay un primer análisis, que es el artículo que corresponde a mi persona, que trata de explicar la vulnerabilidad de los territorios, de los países latinoamericanos frente al cambio climático, especialmente a los eventos extremos. Pero hay al mismo tiempo el resto de los artículos, que son 6, que se refieren a temas del impacto en las localidades y especialmente el impacto en los Andes, en la cordillera de los Andes, y la reacción de las estrategias, digamos, de adaptación de las comunidades indígenas que viven en esos territorios por varios siglos. Eso es lo central. Quizás lo que podríamos decir en términos generales es que se produce, digamos, una cierta convergencia negativa, cuasi perversa, digamos, entre los modelos llamados extractivistas que se han aplicado en América Latina, que están basados en una sobreexplotación de los recursos naturales que generan un deterioro fuerte de los ecosistemas que son ricos en biodiversidad en muchos países de América Latina, si nos comparamos con otros continentes, ¿no? Y por otro lado, entonces, esta vulnerabilidad de los ecosistemas se enfrenta a los eventos extremos como lluvias intensas, sequías, humedad, lluvias intensas, bueno, en muchos eventos extremos que están ocurriendo ya en las últimas décadas en América Latina, y que se enfrentan a estos territorios que están vulnerabilizados, y por lo tanto sus impactos ambientales y sociales son mucho más grandes de los que puedan ocurrir en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, este número especial se ocupa también del tema de las estrategias de gobernanza local, territorializadas, es decir, del tema local, porque el cambio climático, que es el problema más grave que afecta al planeta en el siglo XXI y que afecta muy diferenciadamente a distintos países y regiones según las capacidades que tengan y la preparación que tengan sus estados, las políticas públicas y también la preparación de la sociedad civil, es muy importante en la discusión mundial sobre cambio climático el tema de las estrategias de adaptación al cambio climático. O sea, de todas maneras, como el cambio climático ya está en marcha y no es posible echar marcha atrás, no es posible volver, digamos, a las situaciones antes de la era industrial, en que teníamos, digamos, menos emisiones de CO2. Como eso ya no es posible, entonces lo más importante son las estrategias de gobernanza local de adaptación, y en ese sentido la revista entrega relatos muy interesantes de la reacción de las comunidades indígenas, por ejemplo, en los Andes peruanos y bolivianos, donde históricamente las comunidades siempre han vivido, digamos, en brechas ecológicas, en las que se adaptaron a lo que eran los cambios variables
la variabilidad natural del clima. Ahora entonces ellos saben qué es el cambio climático justamente por los problemas de los impactos a estas variabilidades, digamos, el caos que se produce, que impacta las cosechas, que impacta, digamos, la nieve que cae, la lluvia, que impacta, digamos, los insectos, las plantaciones, en fin, la calidad de vida. Entonces, las comunidades, se plantea en este artículo, están mucho más mejor preparadas que las comunidades urbanas, por ejemplo, que viven en un territorio transformado más artificialmente que aquellos que viven, digamos, en los nichos ecológicos tradicionalmente, como son las comunidades indígenas. Por lo tanto, tienen ellos más capacidad para adaptarse a los cambios climáticos y por lo tanto se puede y se debe aprender de las comunidades indígenas que históricamente han sido muy discriminadas, digamos, por los gobiernos y por los estados latinoamericanos. Me parece que eso es lo más interesante, son los varios autores que tratan el territorio andino, los relatos de las comunidades indígenas, la forma como las comunidades indígenas se apropian de sus propios recursos, cómo desarrollan sus estrategias propias de adaptación, cómo hay comunidades en Perú, en el Alto Perú, por ejemplo, que gestionan el agua como un derecho. Y el agua es un tema muy, muy complicado, desde México hasta Chile, digamos, pasando por todos los continentes, por todos los países hay problemas gravísimos de disminución del recurso hídrico y de apropiación además privada del recurso hídrico. Entonces, esta enseñanza, estos relatos, estas prácticas socioecológicas, socionaturales de las comunidades indígenas son un muy buen ejemplo para el conjunto de América Latina que de todas maneras se va a ocupar necesariamente de enfrentar de la mejor manera posible el cambio climático. Eso es un gran tema y el otro quizás como para concluir sería el tema de los movimientos sociales, porque los movimientos, como el tema ambiental es cada vez más importante en la conciencia ciudadana en muchas localidades y en muchos países de América Latina, y a ellos se une entonces, como culminación en el cambio climático, existen muchos movimientos de protesta o movimientos sociales vinculados a los derechos, ya decíamos, del agua, a los derechos también del suelo, a la protección del bosque nativo, hay movimientos que defienden el aire limpio, por ejemplo, en Santiago o en México, producto, digamos, de la contaminación. Las ciudades grandes, digamos, de Sao Paulo, de Buenos Aires menos, pero México, Santiago, están fuertemente contaminadas desde el punto de vista atmosférico y hacen muy complicada, digamos, la vida, la calidad de vida de la población. De manera que hay un conjunto de movimientos en la sociedad, en los ciudadanos, ha emergido, que ha crecido, digamos, en los últimos 15 o 20 años en América Latina y que es posible que esos movimientos tengan una fuerza muy grande y que puedan unirse a otros movimientos como el movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, que ha perdido cierta fuerza, que son movimientos tradicionales del siglo XIX y siglo XX. Entonces, el movimiento ambiental, un movimiento ambiental unido a movimientos muchas veces de los indignados, puede transformarse en una fuerza transformadora de nuestras sociedades en defensa de los recursos naturales y la calidad de vida. Hablar de una cita en un artículo de la autora Naomi Klein, quien nos dice que el cambio climático puede constituir la fuerza, el gran empujón, que reúne a todos esos movimientos que se mantienen actualmente con vida. Un río de aguas vigorosas, alimentado por incontables arroyos de los que recoge la fuerza colectiva necesaria para alcanzar finalmente el mar. ¿Puede usted explicar en detalle esos movimientos, como lo ha hecho en Latinoamérica, y cómo esos movimientos pueden combatir los efectos más graves del cambio climático? Bueno, históricamente la humanidad siempre ha vivido reformas y revoluciones, y algunas fracasan y otras tienen éxito, ¿no es cierto? Probablemente el movimiento de defensa de la naturaleza, que reproduce, digamos, que se refiere a la contradicción, ya no solamente trabajo, capital, sino que capital, naturaleza, algo que se olvidó en la época de la era industrial, que no se consideró justamente, puede tener, digamos, mucha fuerza interna para unir, digamos, otros movimientos que quizás han perdido fuerza
históricamente, y estos nuevos movimientos de defensa de la biodiversidad de la Tierra puede abarcar, digamos, esos otros movimientos y transformarse en un movimiento que puede ir de lo local a lo planetario, porque la defensa del planeta, según algunos autores como Morán y otros, puede conducir a la generación de una conciencia planetaria, de que las personas, a partir de la defensa de su río, de la defensa de su cuenca, hay muchos movimientos que están defendiendo las cuencas en América Latina, las cuencas que son, digamos, las unidades ambientales en torno a las cuales, digamos, surge la vida natural y vida social y la vida económica. Incluso casi toda América Latina vive, digamos, en cuencas, en ríos que nacen en la cordillera y que se desplazan hacia, digamos, el mar. Y estas cuencas, el agua, digamos, como un recurso vital, fundamental en la construcción, en el pasado de la industria, pero también luego en la construcción urbana y en la vida rural y en la productividad. Y toda esta defensa que se está haciendo de las cuencas, mismo Santiago hay una discusión fuerte, digamos, sobre el uso de la cuenca del Maipo, que están usando, digamos, para producir electricidad, pero eso significa también afectar el suministro del consumo de agua, que en Santiago depende, digamos, de esas fuentes hídricas y también de la nieve, pero lo mismo pasa, digamos, en Perú, en Lima, digamos, que también dependen, digamos, de los recursos hídricos que provienen de la cordillera de los Andes. Entonces, los movimientos actualmente sociales en la mayoría de los países son fuertemente territorializados. O sea, y el territorio ahora entonces se entiende no solo como un suelo sin vida, sino como un lugar en el que se construye sociedad en armonía con el sistema natural. Eso es quizás lo que está surgiendo fuertemente, digamos, en la conciencia. Esto se puede ver en México, que la misma ciudad tiene fuertísimos problemas, digamos, de estrés hídrico. Sao Paulo, que tiene también, digamos, problemas terribles de sequía, ¿no? Y también en Sao Paulo hay defensa, digamos, de las cuencas, ¿no? Las cuencas hidrográficas, que debieran ser, digamos, en cierto modo, las unidades de gestión de la vida natural y social del futuro, en las estrategias de las políticas públicas precisamente, porque esas cuencas son unidades además complejas, unidades de flujos de agua, pero también de la nieve que se produce, que además acá está disminuyendo más, digamos, con el cambio climático, que se está desplazando también la isoterma, el punto cero en que se produce la nieve hacia mayores alturas, entonces a veces llueve torrencialmente o llueve y cae menos nieve. O sea, los problemas son cada vez más complejos y también hay una conciencia fuerte en América Latina en contra de los megaproyectos que son los que también están destruyendo estas unidades ambientales, socioambientales, que es donde está, digamos, la vida y el futuro del desarrollo económico, social, político y cultural de nuestras localidades y de nuestros países. Y con eso, pues desafortunadamente no tenemos más tiempo para más preguntas, pero gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Sus respuestas fueron muy reveladoras. Ya, ok. Espero que todo sirva para divulgar la revista, que me parece que LAP, Latinoamérica Perspectivas, he visto ya muchos números súper interesantes y los felicito por esta gran revista que tiene gran difusión en América Latina. Y además yo la voy a difundir mucho porque nosotros trabajamos con muchos países en el área de la investigación justamente en cambio climático, con México, con Brasil, con Venezuela, con Cuba, con Argentina, con Colombia, con Perú y también con Europa, ¿no? De hecho, ya la próxima semana, en 2 semanas, tengo que ir a una conferencia de la Asociación Latinoamericana Mundial de Sociología en Austria, en Viena, ¿no? O sea, tenemos mucha divulgación de lo que se está construyendo y también pensamos que estas investigaciones que estamos haciendo, que son desde el sur, también son importantes. Y LAP creo que hace una contribución a divulgar el pensamiento desde el sur en los momentos en que el norte está en una crisis fuerte epistemológica de paradigma. Entonces, pensar desde el sur, pensar desde los territorios nuestros, con la biodiversidad que tenemos, pero también la diversidad cultural, con la presencia de comunidades indígenas, es muy importante para asegurar el futuro y hacer aportes también a la preservación del planeta.
Sí, la situación en Latinoamérica sigue, como siempre, muy complejo y vamos a esperar cómo salgan todas las cosas. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos aquí para hoy. Gracias de nuevo, Jorge, por su tiempo y gracias a ustedes, nuestra Yeah. audiencia, por escuchar. Por favor, únase a nosotros de nuevo en septiembre para nuevo podcast. Y también no olvide de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Pinterest.